A ver. Déjenme compartir la pantalla. Vamos a empezar. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí están viendo están viendo una hoja que dice instalaciones eléctricas, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, para empezar a ver los conceptos de la instalación eléctrica, vamos empezando definiéndola. Este concepto, esta definición, pues es muy genérica. Vamos, yo la definí pues de esta manera. Si encuentran una definición que les dé más sentido, pues vale la pena que nos la compartan. La forma en que yo lo veo, pues está basado mucho, principalmente en mi propia experiencia, ¿verdad? De lo que hemos visto, de lo que en las instalaciones que he participado, y lo que he visto físicamente, y pues también en la teoría que nos ocupa, ¿verdad? Por ahí tenemos algunos textos de referencia, pero aquí estamos resumiéndolo de una manera muy compacta para efectos de que se entienda mejor. A fin de cuentas, para efectos de instalaciones industriales, pues normalmente ustedes no les va a tocar hacer toda la instalación completa de una planta, sino principalmente les puede tocar el que, por ejemplo, van a meter un nuevo CNC, un robot, una grúa, cualquier máquina que vayan a integrar a su planta, pues deben de integrarla de alguna manera con estos conceptos. Y nada más deben de seleccionar pues los componentes adecuados, los alimentadores adecuados, el interruptor adecuado, etcétera. Entonces, empecemos. La instalación eléctrica es el conjunto de cables, ductos, equipos, accesorios e instrumentos, los cuales nos permiten un adecuado suministro de energía eléctrica a cada uno de los dispositivos de consumo o carga conectada. Este concepto pues es muy amplio y podemos considerar pues todo lo que implica, ¿verdad? Desde la generación hasta el cable que conecta al motor, ¿verdad? Entonces, de que yo genero, tengo que pasar a través de una serie de subestaciones de distribución, una serie de líneas de transmisión, porque la generación lo vamos a hacer en lugares distantes. Todas las líneas de transmisión, las subestaciones primero las elevadoras y luego las subestaciones, ¿cómo se dice? Las subestaciones reductoras para bajar el voltaje, porque la transmisión se hace en alta tensión para minimizar la cantidad de cobre en las líneas y aumentando el voltaje. Luego dice, la operación de la instalación eléctrica debe ofrecer protección a los equipos y al personal que los utiliza. Esta consideración va muy ligada a que cuando está operando una instalación eléctrica, el accionar, cuando tú conectas una carga, pues es muy sencillo, nomás pulsas un botón, mueves una palanca y conectas conectas el equipo, ¿verdad? Tan simple como conectar el arrancador, mandar la señal para que arranque, para que entre el contactor de un arrancador de un motor y arranca. El problema es cuando se presenta una condición anormal, por ejemplo, una perturbación en la línea, por ejemplo, un calentamiento excesivo en la máquina o una sobrecarga en la máquina, un cortocircuito por alguna circunstancia muy específica, ya sea en las líneas o
o en los interruptores, en los aparatos, o en el mismo equipo, en la misma máquina, o en el tablero, o en el mismo motor, por ejemplo, son motores. Entonces, esas condiciones de falla en instalaciones eléctricas, las protecciones o los equipos de conexión, de desconexión, deben de operar automáticamente, o sea, no deben de esperar a que reaccione alguien sino deben de estar preparados para estar monitoreando, censando las condiciones de la carga, llámese corriente, voltaje, incluso frecuencia, y esas condiciones o temperatura, esas condiciones las tiene que leer el aparato que lo está protegiendo, ya sea un relevador o un interruptor termomagnético, un fusible. De alguna manera debe de poder censar esa condición de corriente o de voltaje. Entonces, y debe actuar de forma automática para evitar daños en las líneas, en las mismas instalaciones, o los equipos, los motores, o inclusive evitar daños a las personas. Entonces, esto nos lleva a tener en mente que todos esos elementos que consideramos para para hacer la alimentación eléctrica a cada uno de los dispositivos como ahí lo mencionamos. Esto es interesante porque ahorita vamos a ver un esquema para que lo vean un poquito más. Para que vean cuáles son esos principales elementos. Y todos esos, insisto, deben en una condición de falla, deben de reaccionar de forma automática lo más rápido posible. Ahora, como las fallas eléctricas la respuesta es, en muchos casos, que la falla más común, que es el cortocircuito, pues la respuesta debe ser instantánea. Entonces, no pueden esperar a que mandar una alarma y, oye, hay un cortocircuito, ¿no? Porque la velocidad con la que se da el cortocircuito, después vamos a ver por qué, es instantánea. Entonces, el equipo que esté protegiendo, normalmente un fusible, un interruptor, debe ser capaz de detectar en una fracción de segundo, en milésimas de segundo, debe de poder detectar que hay una condición de falla, considerando que fuera un cortocircuito, y se tiene que abrir, o se tiene que proteger para evitar, ya como dijimos, un daño al equipo, al motor, o un daño a las líneas de conducción, o sea, a las líneas de alimentación, o cualquier otro aparato que pudiera estar incluido dentro de esa instalación. Entonces, para evitar eso, debe de ser muy confiable, o sea, debe de reaccionar rápidamente. Entonces, normalmente las protecciones son de acción automática, o sea, no esperas que alguien lo vea, lo detecte. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Luego dice, hay como definimos como dispositivos de consumo o carga conectada, son todos los dispositivos de consumo o carga conectada, es cualquier aparato o equipo que consume energía eléctrica, y sus principales características son potencia, voltaje y frecuencia de alimentación. Con esos tres datos, que son los principales, nosotros podemos saber, podemos deducir todos los demás, ¿verdad? Por ejemplo, a qué corriente funciona, a qué factor de potencia está trabajando, cuál es la caída de tensión, etcétera. Pero la potencia y el voltaje, pues nos dan las características esenciales de los componentes. Más adelantito vamos a ver cómo se relaciona la potencia y el voltaje y la corriente.
y el factor de potencia. Esos 4 elementos que son los que utilizamos para monitorear o para analizar el comportamiento eléctrico de las cargas o de las cargas conectadas o de los dispositivos de consumo. Los motores eléctricos es el dispositivo más común en una instalación industrial. En una planta industrial, pues el 95% de las cargas o el 90% de las cargas son motores eléctricos. Dentro de los motores eléctricos puede haber motores de corriente alterna, motores de corriente directa, o servomotores, que son... ¿Y saben qué es un servomotor? Los que tienen un desplazamiento angular. Bueno, más o menos. Son pequeños, ¿no? ¿Perdón? Son pequeños. No, también hay grandes, ¿no? Hay de todos tipos. Miren, los servomotores son motores asistidos que tienen la particularidad de que controlan tanto la potencia como la corriente y el voltaje, pero también controlan la posición. Por ahí, bueno, decían, ahorita más o menos lo decían, que puede mantener la posición, o sea, tienes un control de la posición, ya sea en ángulo, o en velocidad, o en posición. Entonces, los servomotores los utilizamos, por ejemplo, para mover un brazo robótico. Normalmente tiene de 5 a 6 ejes, digo 6 servomotores, porque cada servomotor mueve la posición de un eje. Son 6 ejes los que puede, hasta 6, bueno, 6 ejes como mínimo, y algunos ejes extendidos a veces, los que puede manejar un robot, un brazo robótico. Otro aplicación muy común de los servomotores, pues son los CNCs. En los CNCs puedes tener 3, 4, hasta 5 servomotores, porque también igual puedes controlar posición, velocidad y ángulo, RPMs, etcétera. O sea, se puede manejar velocidad angular. Entonces, tiene el control para poder asegurar todas las posiciones en los distintos ejes. O sea, normalmente los usas con los usillos. Entonces, estos ya son, los servomotores ya son muy comunes. Hay servos de corriente directa, servos de corriente alterna, servos con escobillas, sin escobillas. Cada vez obviamente hay softwares que se pueden utilizar, pues, para hacer operaciones cada vez más complejas, ¿verdad? O sea, cuando trabajan, por ejemplo, dos ejes, por ejemplo, en un plano, dos usillos que se están acoplados a un servomotor, pues permiten hacer trayectorias, pues prácticamente la que se requiera. Entonces, esos son, pues, la mayoría como dijimos, los motores eléctricos son la carga más importante y la más común dentro de las instalaciones industriales. Hay otras cargas, que también vamos a encontrar, pues, como hay hornos eléctricos, como el que estuvimos viendo para la función de aceros DM, por ejemplo. Puede haber hornos eléctricos por radiación, puede haber máquinas de soldar también, o sea, pueden ser otros equipos que consumen energía eléctrica, las luminarias o lámparas para el alumbrado, instrumentos de control, tableros eléctricos, calefactores, o sea, bancos de resistencias para calentar sustancias o ambientes, etcétera. Entonces, todo aquel equipo que consuma energía eléctrica, pues va a ser un dispositivo de consumo y que se puede conectar a la alimentación eléctrica. Si nos regresamos al principio, hay a la esencia principal de la instalación, que son todos los elementos. En una instalación industrial, pues vamos a identificar
estos elementos, que en la imagen está un poquito borrosa, pero ustedes van a tener en las instalaciones industriales van a tener dos grandes etapas o secciones de la instalación eléctrica. La primera sería la parte que le corresponde a la red de distribución de comisión, que va desde, esa red pues incluye pues las plantas de generación, calderas de vapor, turbinas de vapor, el generador eléctrico, luego las líneas de transmisión, subestaciones elevadoras, subestaciones reductoras, y las mismas líneas de transmisión. Y todos esos elementos pues son parte de la instalación, vamos a llamarle externa, de la red eléctrica de una instalación industrial. ¿Por qué? Porque se tiene que generar en algún punto, en una planta hidroeléctrica, en una planta termoeléctrica, en cualquier, o algún parque eólico o parque solar, pues ahí se van a generar energía y todas se van canalizando a esta red de comisión que tiene comisión. Por ahí les voy a compartir el unifilar de distribución de comisión para que vean todo todo en lo que se conecta, a toda la red, porque toda la red de comisión está interconectada. O sea, los generadores se sincronizan a la misma frecuencia con lo que se está generando en todo el país y transmite la energía. Obviamente, pues la energía va a ir a los lugares más cercanos de donde se está generando. Pero en un dado caso, dependiendo de cómo se balancean las cargas o la demanda que se tiene en comisión, pueden ir dirigiendo la energía desde donde se genera hasta los puntos de consumo. Pues los parques industriales o las ciudades mismas pueden o sea, hay toda una red de distribución. La red de distribución de comisión, pues normalmente es aérea. En algunos casos ya hay parques industriales muy modernos que distribuyen con redes ocultas, o sea, no ven postes ni cables, pero en la mayoría de las parques industriales y en la mayoría de las plantas industriales, pues reciben con una alimentación visible, ¿verdad? Salvo que hubiera algún exceso de contaminación en alguna zona, podríamos tener algunos elementos ocultos, ¿verdad? Los cables pueden estar ocultos, las subestaciones pueden estar dentro de gabinetes sí, dentro de gabinetes. Los equipos entonces normalmente son visibles. En la línea de transmisión normalmente generamos los generadores, ya sea de vapor o solares o eólicos, pero normalmente generan se generan alrededor de 15,000 volts. Se genera toda la generación las líneas de transmisión es trifásica, es decir, que hay tres fases, o sea, tres líneas que transmiten y tienen cada una un cierto voltaje. Normalmente, insisto, se generan entre 15 kilovolts aproximadamente, y con eso se conectan a los sistemas. Por ejemplo, los parques solares no generan precisamente a 15,000 volts, pero sí porque la generación, un panel, por ejemplo, te genera alrededor de, por ejemplo, ahorita típicamente 400 o 450 watts, y te da pero eso tiene un voltaje de alrededor de 50 volts de corriente directa. Y esa corriente o corriente continua, esa corriente se eleva a un voltaje mayor, por ejemplo, 480 o hasta 500. Ya los parques muy grandes,
pues llegan lo pueden elevar hasta a 15,000 volts. O sea, los inversores que hacen esa conversión, pues los generan a 15,000 volts. Probablemente pueda tener, por ejemplo, que solo generen esos inversores 6,000 volts, por ejemplo, por economía, por por especificación, pero luego sí tendríamos que tener alguna conversión para subirlo. Donde se genere la línea, se debe de conectar a una red y normalmente entre más lejos están las plantas generadoras, los voltajes son mayores. Y eso se pueden dar cuenta porque cuando están, por ejemplo, muy cerca de la costa, que ven que hay termoeléctricas o hidroeléctricas por ahí cerca de la costa, pues normalmente van a tener esas líneas, las estructuras van a ser la distancia entre cada una de las líneas, porque aquí estas son, como son visibles, son aéreas. Entonces uno puede observar los aislamientos que tiene en cada uno. Y sí te da entre más voltaje tienes, mayor distancia va a haber. Por ejemplo, una línea de 220,000 volts aproximadamente tiene una distancia entre líneas de casi de 8 o 9 metros, 9 metros, alrededor de 9 metros entre cada uno. Una de 13,000, una de 115,000 volts, a lo mejor la distancia ya son como 3 o 4 metros entre cada línea. Una de 13,200, pues ya la distancia baja como a 80 centímetros, 70 centímetros. Ya la distancia entre cada uno pues entre más voltaje tengas en la línea de transmisión, más distancia hay entre cada línea. Ahí van a ver normalmente por allá afuera van a ver torres y transmiten diferente voltaje. Normalmente se transmite hasta en 220,000 o en 440,000 volts. Ya que se acercan a las ciudades o a los centros de carga o a los parques industriales, Comisión tiene subestaciones que reducen el voltaje a un voltaje ya de distribución, que puede ser 115,000, 69,000 volts, 34,000, 15,000 volts, para poder entregarle ya a los consumidores, a las distintas empresas. Dependiendo del tamaño de su instalación, pues va a ser el voltaje en que se te van a conectar. Más adelante vamos a ver que si tú tienes una carga menor a 2 kilowatts o mayor a 2,000 kilowatts de demanda contratada, pues te van a alimentar en 115,000 volts. Y te conviene más porque entre más alto es el voltaje, el costo unitario de energía eléctrica es más barato. Te cuesta a ti después reducir porque tú tienes que poner tu propia subestación para bajarlo de 115,000 a 13,200 o a 34,000, etcétera. O sea, a cualquier voltaje de distribución ya interna. Entonces, tú tienes una sola alimentación que puede ser en alguno de estos voltajes, incluso hasta en 220,000 volts, como vimos que Aceros DM, y creo que le había comentado que la planta de zinc, por ejemplo, también se alimenta a 220,000 volts. Salvo esas dos empresas que se alimentan en 220. Hay otra por ahí, no estoy seguro si es Cupro o o Fondería, no estoy seguro. Hay como 3 plantas que están alimentadas. Ahí en el diagrama se los voy a mostrar en el general de comisión para que vean, pero insisto, esas 2 plantas que seguro están, es Aceros DM y la planta de zinc, están alimentados a 220,000. Todas las demás están en 115 o en 15,000 volts. El brinco es un poquito alto aquí en San Luis porque los voltajes de 69 y 34 se utilizan más
para plantas que están en el campo, pues, para alimentar incluso redes, ¿cómo se llama? Plantas agrarias, o vamos, donde hay algunos otros usos para energía eléctrica. Entonces, en la ciudad, pues nada más es 220,000, 115,000 y 15,000 volts, o 13,200 volts. Esta condición, entonces, Comisión entrega la línea de alimentación, la entrega a un cierto voltaje y lo mete ya lo metemos a la planta. Lo que está abajo de la línea azul, que ya es tu planta, son ya todos los elementos que tenemos internos. Esto podríamos decir que es la instalación eléctrica interna. Son todos los elementos que vamos a manejar. Permítame, ya se me movió esto. Y esta alimentación, primero, pues la metemos a una subestación, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, en 115, para bajar a 13,200 y tener subestaciones. Primero está la subestación de acometida principal, en 115, por ejemplo, como el ejemplo de Eaton Truck, si se recuerdan, comentamos que era de 115. Luego de ahí alimentas a subestaciones internas. En las subestaciones internas, de distribución interna, pueden ser compactas, que están dentro de un gabinete, o pueden ser abiertas, están visibles los cables, y ya de ahí pues vuelves a alimentar a diferentes tableros de distribución, centros de control de motores, centros de carga y alumbrado, y ya después de esos centros de carga, esos tableros de distribución, CCMs o centros de control de motores, o CCAs, que son centros de carga y alumbrado, ya cada uno de estos va a alimentar a todos los motores que hay. Por ejemplo, aquí nomás estamos poniendo unos cuantos motores y unas cuantas lámparas, pero en realidad, pues a lo mejor en una planta pues se van a encontrar que hay 500 motores y 150 luminarias, de diferente tamaño, diferente capacidad. Entonces, todos esos son los elementos que nosotros vamos a tener. Normalmente, y ya internamente, podemos tener comúnmente 2,300 volts, 4,000 volts dentro de la planta. O sea, las cargas o los motores o los equipos pueden ser alimentados a 4,000 volts, a 2,300 volts, a 220, a 440, 480, 550. O sea, normalmente esos son, en México, pues son los voltajes más comunes. 480, 440, 220 y 127. En media tensión, pues sería 2,300, 4,000 volts, 6,600 volts. Y luego hasta 13,200 volts y luego a 115,000. Entonces, ¿de qué depende, qué voltaje se utiliza? El tamaño de los equipos para minimizar la cantidad de corriente que tienes que puedes manejar en el mismo motor para hacer los devanados. Entonces, esos voltajes son los que normalmente vamos a estar alimentando, y estos son los principales elementos que vamos a tener. En resumen, dentro de ¿qué es el objeto de estudio de este curso? Pues es tener, vamos a hablar aquí de subestaciones, la subestación de acometida, donde vamos a tener el acondicionamiento general, la subestación de distribución interna, que pueden ser compactas o que pueden ser abiertas, y vamos a tener tableros de distribución, donde hay puros circuitos, donde vamos a ir derivando todos los circuitos que vamos utilizando, que muchas veces esos circuitos pueden ser por áreas o por departamentos o por diferentes secciones. Entonces, pero yo voy teniendo diferentes alimentadores para alimentar ciertas áreas. Y tenemos, luego de los tableros de distribución, pues tenemos
CCMs, que son los centros de control de motores, que pueden ser ya, vamos a estudiar que hay varios tipos de centros de control de motores, pero esos centros de control de motores pues van a alimentar, cada uno deben de alimentar si tenemos, entonces, como decíamos que tenemos 500 motores, pues vamos a tener 500 líneas de alimentación. ¿En qué voltaje? Pues, por ejemplo, en 440, normalmente, a lo mejor en 480 si tus especificaciones de tu planta así lo requieren, pero esos son los voltajes que normalmente vamos a manejar. Y los elementos. ¿Cómo unimos cada uno de estos? Pues a través de conductores, ¿verdad? O sea, cada uno de estos tableros de distribución, centros de control centros de control de motores, centros de carga y alumbrado, las mismas subestaciones, pues se van a unir entre sí a través de líneas de transmisión. Vamos a ver, a través de cables o conductores. Los conductores, pues como pueden ver dentro de la planta, pues puede haber conductores sin forros, o sea, que están al aire y además están, no tienen forro, entonces estos son conductores visibles al aire. Se van a conectar a través de cierto, debemos tener algunos aisladores para poder meter esas líneas externas, pero la mayoría de la instalación, pues los conductores visibles normalmente pues están en media tensión. Ya cuando bajamos a voltajes menores a 13,200, pues ya empezamos a manejar conductores ya forrados. Y deben estar, y normalmente ya están ocultos dentro de las canalizaciones, que pueden ser tubería conduit, puede ser charola cablofil, o puede ser charola de aluminio, o ducto cuadrado, o sea, ya diferentes ductos, ¿verdad? Entonces, esos son los principales elementos que nosotros vamos a tener de una instalación industrial, y por lo que llamamos, lo podemos decir, la instalación eléctrica interna de la planta. Obviamente la instalación externa, pues como nosotros no tenemos injerencia, nada más te cobran, comisión te va a cobrar el uso de la energía hasta un cierto punto en tu subestación de acometida, y pues prácticamente de ahí para el real es donde a nosotros nos corresponde. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tengan, por ejemplo, que instalar, no sé, un compresor nuevo dentro de la planta, pues tienen que ver a cuál de los SMs que hay lo vas a conectar, si hay espacio. Si no hay ya espacio en estos centros de control que tengan, pues a lo mejor tienes que agregar otro CCM, o puedes agregar simplemente un arrancador para este compresor, etcétera. Entonces ya tú tienes que saber en qué punto te vas a conectar, a qué voltaje. Ya más adelante vamos a ver que aquí nomás estamos poniendo las líneas ahora sí que de una manera muy, muy visual, pero ya vamos a después ver pues que esa línea representa, como ya dijimos, representa pues que tienes que tener 3 conductores. Vamos a ver más adelantito, ya entrando en materia, que todas esas líneas podemos, en esas líneas donde se transmite la energía a diferentes voltajes y obviamente con diferentes corrientes, siempre vamos a tener, podemos tener en esas líneas 3, 4 o 5 conductores. ¿Por qué serían 3? ¿Por qué son 4? ¿O por qué podrían ser 5? ¿De cada uno? ¿Por qué? ¿Por qué sería así? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo puedes volver a repetir la pregunta? Las líneas de alimentación eléctrica entre cada uno de los elementos pueden ser de 3, de 4 o de 5 conductores. Pues de 3, porque a lo mejor pueden ser trifásicos. Cuando son trifásicos, te mandas 3 líneas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo?
Cuando son 4. No sé, puede ser monofásicos de alta y baja potencia. No. Era conexión de alta estrella, ¿no? La más común, no. Lo que pasa es que cuando tú tienes una alimentación de una línea de 4 hilos, significa que tienes las 3 fases y la tierra. ¿Qué es la tierra? Es un cable que si está forrado, puede ser un cable de cobre desnudo o un cable forrado, pero si está forrado tiene que ser con un forro de color verde, que significa que está que esa línea se conecta a la red de tierras. La red de tierras son el salvoconducto que te permite proteger tanto los equipos como a las personas. En el caso de una condición de falla, un cortocircuito, por ejemplo, entre líneas o a tierra, esa falla se puede transmitir a través del mismo aparato o de los aparatos o a través de las canalizaciones, pero entonces toda la ductería, todas las carcasas de los motores, las carcasas de los transformadores, todos los gabinetes deben de estar aterrizados para que en una condición de falla, la corriente de falla se vaya directamente a la tierra. ¿Cómo hacemos la tierra física real? En las subestaciones de acometida o en la mayoría de las subestaciones se ponen unas deltas se entierran unas varillas, unas varillas que le llaman varilla Copperwell, y esa varilla es una varilla de acero con un recubrimiento de cobre que permite hacer que entre cada una de esas varillas hay una cierta distancia para que haya una mínima resistencia entre cada uno. Son como electrodos que te permite, insisto, en caso de una condición de falla, la falla se vaya a la tierra específicamente. Entonces, ahora sí que esa red de tierras debe estar todo conectado. Entonces, cada aparato que yo alimente tiene que tener una tierra. Ustedes me van a preguntar, oiga, pero entonces en los de 3 está inseguro. No, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando tenemos un alimentador de 3, como pueden ver aquí en la subestación de acometida, hay nada más 3 líneas. La tierra se da físicamente porque la máquina, el transformador, la subestación o los tableros se conectan directamente a través de una varilla de tierra. Entonces no necesito tener un cable adicional, sino yo hago mi propia tierra. La línea de transmisión, si son observadores, normalmente están unos cables colgando que están colgando de unos aisladores, pero luego en la parte superior normalmente traen un cable, y se alcanzan a distinguir, traen 1 o 2 cables, pero esos son las tierras, y esos están conectados en cada estructura, está conectado a una varilla de tierra. Entonces, sí puedo tener el cable de tierra de la línea de transmisión, pero normalmente lo que se recomienda es que tu propia subestación, en tu planta, tienes que tener tu propia red de tierras, o tu sistema de tierras debe estar debidamente probado de que tenga suficiente capacidad para absorber cualquier condición de falla, sobre todo en una falla importante. Entonces, esa es la razón por la que podemos tener 3 líneas, porque tenemos la tierra, la tierra del equipo está conectada directamente a una varilla de tierra. Y cuando tenemos 5, ya para no hacerlos sufrir tanto, cuando tenemos 5 líneas, quiere decir que tenemos las 3 fases, tenemos la tierra y tenemos un neutro. El neutro, ¿cómo se presenta? Vamos a ver por ahí más adelante que todos los sistemas van a ser los transformadores que yo hago para hacer las conversiones de voltaje y de corriente de las líneas de transmisión. Pueden tener una conexión en delta. Cuando tienen conexión en delta no hay neutro, pero cuando tienen conexión en estrella, sí tienen un neutro.
En algunos casos, por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, en una línea trifásica, yo puedo tener también, con el neutro puedo hacer una línea de 127 volts y entre líneas puede ser 220 volts. Entonces, digo, eso lo vamos a ir explicando un poquito más ya cuando entremos a los detalles. Trataremos de explicar qué es el neutro, pero eso se refiere a eso. Pero físicamente, si ustedes llegan a ver, entonces un alimentador puede tener esas tres líneas. Entonces, ustedes rápidamente pueden distinguir que cuando tienes tierra, digo, si está bien hecha la instalación, debe ser, digo, la tierra normalmente puede ser un cable de cobre desnudo o puede ser un cable forrado, pero color verde. Verde mayate, verde aguacate. Debe ser un color, más o menos vivo, el verde de la tierra. Eso normalmente, y eso incluso lo van a ver que cuando ese cable llega a algunos tornillos que están en los gabinetes, que aterrizan el gabinete en sí para que en una condición, si tú estás tocando ese gabinete, pues si hay una condición de falla, no te pase a través de ti la corriente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó más o menos claro lo que es? ¿Sí? Sí, profe, más o menos. Más o menos, profe. La idea. Bueno, si tiene alguna otra pregunta, pues lo veremos el próximo viernes. Y y pues vamos a echar el grito, pues, ya que no quisieron hacer examen. Sale, profe. Que se la pase bien. Sale, profe, gracias. Órale, que tengan buen grito. Buenas fiestas. Gracias. Cuídense. Igualmente. Nos vemos el viernes. Gracias. Que tenga... De nada. Profe, gracias. De nada.